Bueno, buenas noches. Primero que nada me gustaría presentarme. Mi nombre es Felipe Uribe. Yo soy hace un tiempo gerente general de la viña Maquis, para los que no me conocen. Primero que nada les quiero agradecer el que se hayan tomado el tiempo de aceptar esta invitación y de venir a compartir con nosotros esta ocasión tan especial como es lograr que Viña Maquis comience a ser comercializada a través del circuito Negociant. Quiero aprovechar de dar las gracias a todos los que han asistido, miembros del directorio de nuestra empresa, prensa especializada, representantes del retail, del Oreca, y muy especialmente también quisiéramos agradecer la presencia de Wines of Chile, que con un cierto acto de generosidad entendieron, digamos, de que este era un evento importante no solamente para Viña Maquis, sino que para la industria de Chile en un todo. Le quiero dar las gracias a Claudia Silvetti, gerente general, a Angélica Valenzuela, nuestra directora comercial, porque todos somos miembros de Wines of Chile, por lo tanto es parte de nuestro equipo, y ella me pidió que le diera unas palabras porque nos quería comentar algo. Gracias. Gracias, Felipe. Bueno, la verdad, más que pedir micrófono, aquí estamos en un grupo de amigos, ¿cierto? Y creo que todos sentimos la misma pasión y el mismo orgullo por nuestro vino. Hay una cosa que muchas veces cuando uno no pertenece a este sector no lo sabe, y es que el vino en verdad nos refleja, nos representa y es nuestro embajador natural en todo el mundo. Cuando uno pregunta con qué se asocia Chile, con qué producto, con qué categoría, con qué, la verdad es que la gran mayoría en todo el mundo lo asocia con el vino. ¿Ah? Entonces siempre hablamos que es nuestro embajador natural. En esta oportunidad yo quiero, la verdad es que felicitar. Creo que la Viña Maquis ha hecho un trabajo súper consistente. No es casualidad que hoy día 2 vinos de ellos entren al circuito de Negociants, con un vino como Viola y como Frank, que a mí me encanta la historia que hay con Frank, que me acuerdo cuando tú la contaste, no sé si fue en la Isla de Pascua o en alguna de las visitas que hemos tenido acá, cuando tú comentabas, Ricardo, que tu abuelo le decía el Franco y lo nombraba de esa manera y toda la gente de la viña lo empezó a llamar así, y se genera una historia de tradición, de pasión, de amor por lo que se hace. Y creo que eso es lo que hoy a todos nosotros nos está convocando. Tengo aquí un torpedo para que no se me olvide ninguna de las cosas, porque para mí lo más importante, y yo creo que desde que estamos trabajando, ¿cierto?, por posicionar a Chile afuera, lo que nos motiva, ¿cierto?, y lo que estamos tratando de hacer es posicionar a Chile como un origen de vinos premium, ¿cierto? Hoy día, todos ustedes saben, somos el primer exportador del Nuevo Mundo, seguimos por encima de Australia, de Argentina, de Sudáfrica, de Nueva Zelanda, y somos cuartos a nivel global después de los europeos. Pero cuando vamos a cómo estamos a nivel de precio, la verdad es que la situación es bien distinta. Por lo tanto, el trabajo que hay que hacer es, ok, ya nos conocen, tenemos el awareness, conocen nuestra calidad, pero ahora tenemos que ir a vender un mejor mix de productos y tener una muy buena distribución. Y creo que la entrada de estos 2 vinos al circuito de las ligas mayores, como llamo yo, va a ser un tremendo aporte para todo Chile. Yo creo que lo que hoy día está haciendo Maquis es un aporte para los vinos chilenos, y nos sirve a todos. Yo creo que todos de alguna manera nos vamos a ver beneficiados por esta gran, digamos, no sé cómo llamarlo, gran premiación o gran oportunidad que se nos está dando. Y por último, para no latear, porque lo entretenido es el viaje que vamos a hacer con los vinos, básicamente decir que a mí, en forma personal, me gusta mucho esta viña, y no lo digo porque estén ustedes acá, Ricardo lo sabe, Felipe también. Me ha tocado muchas veces ir a visitarlo, y cuando uno va a la viña, uno realmente se da cuenta del amor que hay por lo que hacen. Me tocó llevar a Tim Atkin el año pasado, en diciembre, y bueno, además de visitar la viña, de probar los exquisitos vinos, teníamos un almuerzo en el huerto, donde teníamos unos cultivos orgánicos, donde vimos un poco los pasillos ecológicos, vimos un poco el cariño, el detalle y realmente la consistencia que hay en el trabajo con los vinos, en el enólogo, en la familia,
en todo. Yo creo que acá en Chile hay muchas viñas, hay viñas grandes, medianas, chicas, micro, como decíamos recién con la Maite, pero yo creo que lo que nos refleja a todos es el amor por lo que hacemos. Y cuando salgamos al mundo, creo que esa es la característica que tiene que primar. Tienen que primar las personas y el amor y el saber hacer que tenemos acá. Así que creo que represento a todos, quiero felicitar a la viña, me siento parte de la viña también, creo que como Wines of Chile somos parte también, y realmente este es un súper logro para Chile y para ustedes. Así que felicitaciones. Un millón de gracias, Angélica. Bueno, además quiero aprovechar y saludar, digamos, tanto a varios clientes nuestros desde Brasil y Chile que nos están viendo vía streaming. Gracias por estar con nosotros en la distancia. Hoy día la idea es tener una tarde relativamente entretenida, digo relativamente porque va a ser muy entretenida, en la cual Ricardo, que es nuestro director ejecutivo, de cierta forma nos va a explicar qué es lo que es esto del circuito negocial. No todo el mundo tiene por qué saberlo, cómo llegamos, qué fue lo que vieron ellos en nosotros, qué mundo se nos abre de cierta manera, y por otro lado, muy entretenido escuchar de parte de Ricardo la historia, porque como bien dijo la Angélica, este es un trabajo que es como de largo aliento y tiene muchas anécdotas, así que bueno, Ricardo. Hola, buenas noches, un gusto estar aquí, muchas gracias por venir, por hacerse el tiempo, muchas gracias Angélica por esas palabras. Bueno, sí, antes de partir un poco con la presentación que preparé, les quería contar un poco de qué se trata esto de los negociant. Los negociant son empresas en general muy antiguas, francesas de la zona de Burdeos, que se especializaron durante siglos en vender esos vinos. Y es algo bien especial porque las viñas bordelesas son muy distintas a las viñas que nosotros conocemos en otras partes del mundo. Las viñas bordelesas no tienen área comercial. Las viñas bordelesas se dedican a producir los mejores vinos posibles y los negociantes compran esos vinos y los venden en Francia y en el resto del mundo. Y así ha ocurrido por siglos. Entonces, estas empresas que durante siglos se han especializado en esto, ¿cuál es la gracia que tienen y por qué es tan atractivo? Primero que nada, porque tienen una capacidad de comercializar vinos caros, un conocimiento del mercado, unos clientes en distintas partes del mundo. Es distinto también a la forma clásica como vendemos en general los vinos en Chile, porque, por ejemplo, si Viña Maquis antes iba a Japón a buscar un importador, Maquis encontraba un importador y ese importador le decía, bueno, yo tomo tus vinos, pero quiero la exclusividad de esos vinos para Japón. Cuando un negociante llega con los vinos de Maquis a Japón, ese negociante le vende a 20 a 25 importadores o distribuidores distintos en ese mercado, entonces tiene una capilaridad dentro del mercado que es bien impresionante. Entonces, al final, lo atractivo de esto es que es como una forma de entrar en el sistema y en la lógica de cómo han trabajado los franceses durante tantos años, por lo menos estas viñas bordelesas. Decir, ¿saben qué? Concentrémonos nosotros en producir los mejores vinos posibles y dejémosle el tema de la comercialización de nuestros mejores vinos a un tercero que es seco para eso, que son los mejores del mundo para eso. Ya el hecho de que un negociante lo invite a uno a ser parte de su portafolio ya es una validación además muy grande. Entonces, a nosotros nos enorgullece mucho y por eso que también yo creo que estoy de acuerdo con lo que decía la Angélica antes, esto es bueno para todo Chile porque de cierta forma, a ver, aquí hubo una polémica gigante hace 20 años atrás cuando los negociantes decidieron meter un vino de fuera de Bordeaux. Ese primer vino que metieron de fuera de Bordeaux fue Almaviva. Años después, un par de años después, entró
Opus One, una viña muy conocida de California. Y después fueron entrando otras, Seña, Chadwick, hoy día hay un par de viñas argentinas, Cheval des Andes, que es propiedad de Cheval Blanc, ahora está entrando, otras viñas argentinas, otras viñas también californianas, han entrado ahora algunas viñas italianas, pero para que ustedes tengan una idea, yo volví el fin de semana de Bordeaux y me juntaba con los negociantes y me decía, a ver, hoy día de vinos de fuera de Bordeaux, y es divertido porque para ellos vinos de fuera de Bordeaux en muchos casos son vinos de otras apelaciones de Francia, o sea, hay vinos de la Borgoña que para ellos son vinos extranjeros prácticamente. Entonces, vinos de fuera de Bordeaux hoy día ellos tienen 25 y con Franco y Viola tienen el 26 y el 27. Entonces, ¿cómo no hacer un orgullo gigante para una viña chilena que además tiene la gran gracia este paso que están dando, que es una invitación muy especial, porque ellos me explicaban, y perdónenme, yo a algunos de ustedes no los conozco bien, pero voy a tratar de que esta sea una conversa un poco como en confianza. Los vinos que en general han incorporado los negociantes a sus portafolios, los vinos extranjeros, son vinos de marcas súper fuertes. Vinos con una tremenda distribución, conocido en todo el mundo y con marcas fuertísimas. Ese no es el caso de Maquis. Entonces, aquí hubo un trabajo de años de visitarlo, de conseguirse con gente, oye, consígueme la oportunidad de sentarme frente a alguno de estos negociantes secos, de contarles lo que hacemos, de contarles la historia de nuestra viña, de presentarles los vinos. Y déjame ver qué dicen. Por último, una opinión. Y les digo, fue muy impresionante. O sea, es muy impresionante cuando uno se sienta frente a alguien tan seco y al principio como que uno se da cuenta que tuvieron que a codazo hacerle a uno ese ratito, esa reunión, y de repente uno le sirve la copa, el gallo prueba y dice, yo nunca esperé tomarme esto con un vino de Sudamérica. Nosotros podemos trabajar juntos. Y eso es lo que pasó con nosotros. Entonces, eso es en definitiva como lo que queríamos compartir con ustedes. Esto es una alegría para nosotros, es un trabajo larguísimo, es algo que tenemos que cuidar, que tenemos que sacar adelante, que tenemos que viajar para presentar más nuestros vinos también en los mercados, para apoyarlos a los negociantes en las presentaciones, etcétera. Pero es algo muy bonito, es un reconocimiento gigante para el vino chileno. Y uno se da cuenta también que el camino que han abierto otros antes nos ha servido y nos ha sido útil a nosotros. Déjenme contarles, aquí tratamos de preparar una presentación que es un poco parecida, bastante parecida, a lo que yo les explicaba a los negociantes, a la presentación que yo hice para presentarles a ellos. Ustedes, por favor, siéntanse con la libertad de interrumpirme, de preguntarme, hagámoslo esto un poquito más como una conversa. Quería partir contándoles un poco de la historia de Maquis, porque es divertido cuando uno va a Europa, de repente uno visita una viña y le dicen, bueno, claro, los romanos cultivaban viñas aquí, esto tiene una historia larguísima, pero Maquis, siendo un país del Nuevo Mundo, tiene una historia bastante larga. Y nosotros sabemos que hasta el siglo XVIII, hasta fines de 1770, Maquis fue un viñedo de los jesuitas, de la orden jesuita. Y producían vino ahí, y alrededor de ese año fueron expulsados de todos los dominios españoles. Maquis quedó botado por alrededor de 30 años. Y después, durante el siglo XIX, Maquis fue de la familia Errázuriz, entonces fue de don Federico Errázuriz, padre e hijo de dos presidentes de la República. Y en 1916, un señor que se llamaba José María Hurtado, que es el señor que está ahí abajo, con barba grande, que será mi bisabuelo, adquirió los viñedos de Maquis. En 1927, mi abuelo, que se llamaba Ignacio Hurtado, la primera obra que hizo al salir de la Universidad de Ingeniería
fue construir esa bodega antigua de hormigón que para el año 1927 era una bodega revolucionaria, súper moderna. Ahí adelante todavía se ve en la parte de abajo parte de la maquinaria antigua que mi abuelo trajo de Francia. Entre los años 40 y 70, Maquis se especializó en Cabernet Franc, algo que no era tan común en Chile, ¿eh? Y los mejores vinos de Maquis en esa época siempre eran basados en Cabernet Franc, que como decía la Angélica antes, los viejos hablaban del Cabernet Franco, ¿eh? Y por eso que nuestro mejor Cabernet Franc, nosotros dijimos ya pongámosle Maquis Franco. Y lo otro que estábamos conversando recién con don Héctor, pero lo otro que siempre me ha llamado la atención que las personas que probaron esos vinos de los años 40, 50, etcétera, siempre se acordaban de que eran vinos que tenían la capacidad de guardarse y de evolucionar bien en la botella por décadas. Y algo que, no sé, a lo mejor no es tan habitual como uno cree, ¿eh? Y don Héctor me decía que él entiende también que el Cabernet Franc tiene una capacidad de guarda increíble, a lo mejor tenía que ver con eso. El año 97, Maquis comenzó a replantarse con viñedos a pie franco y con selecciones masales antiguas de Cabernet Franc, de Carmener y de Cabernet Sauvignon. Es interesante porque en algunas de estas variedades a mí me ha tocado visitar, he tenido la suerte de visitar bodegas productoras top en el mundo de vinos a partir de estas cepas. Y es interesante como, por ejemplo, ustedes saben que en viticultura hoy día han ido saliendo clones, selecciones clonales de cepas. Pero en algunas cepas, como es el caso, por ejemplo, del Cabernet Franc, todavía cuando yo visito a los productores más experimentados del mundo en esa cepa y con mejor reputación, todavía ellos dicen que sus mejores Cabernet Franc vienen de selecciones masales y no clonales. Entonces yo creo que este punto respecto a Maquis fue algo bien especial y bien importante para nosotros. Perdón que me haya puesto aquí como parte de la historia, pero yo ya me incorporé el año 2000, por lo tanto cumplo 23 años en enero trabajando en Maquis. Y el año 2000 para mí fue muy importante, no solo porque empecé a trabajar en Maquis, sino que también porque ese año me fui a trabajar al Medoc. Conocí al dueño de una viña en la que yo trabajaba, que se llamaba Braner du Cru, que se llamaba Patrick Marotó. Lamentablemente murió Patrick, pero fue encantador conmigo, muy acogedor. Y Patrick en ese momento era el presidente de la asociación de las viñas top de Burdeos, de los Grand Cru Classé, y fue durante 3 periodos seguidos. Entonces él me ayudó después a contactarme con gente que me ayudó muchísimo. Ahí en ese viaje también conocí a Philippe Dalois, un gran amigo que era el enólogo de Braner du Cru, y 2 años después lo contrató Mouton Rothschild para ser director técnico. Entonces siguió viniendo a Chile a hacer las mezclas de Almaviva. Seguimos mucho en contacto con Philippe. Y ahí conocí también a Jacques Boissenot, que era el asesor de Braner du Cru en esos años. Y a mí me mandaban en un Fiat Panda a dejar las muestras al laboratorio de Jacques y me quedaba ahí como tratando de aprender algo, y siempre estaba atento cuando iba a la viña a probar los distintos lotes. Así que el 2000 fue súper importante para mí, por lo menos. El 2002, en Maquis nos tiramos a construir una bodega nueva, de última generación, con flujo por gravedad, que es la bodega que sale ahí atrás. La adelante, a la derecha, es la bodega antigua que construyó mi abuelo, y la de atrás es la más nueva que nos tocó construir a nosotros. El año 2003 fue la primera cosecha de Maquis Lien, una mezcla que durante años fue el único vino que produjimos en Maquis. Sí. Pero ya que la bodega está ahí, ambas dos en la imagen, yo creo que es importante para todos saber, ¿la antigua sigue en uso? Sí, la antigua sigue en uso, lo usamos como bodega de guarda. Sí.
Y yo tomé la decisión de construir la bodega nueva cerca de eso porque la decisión la tomamos el año 2002 y el año 2002 fue un año muy difícil. Tuvimos la corriente del Niño, cayeron unas lluvias gigantes como el 10 de marzo, cayeron como 90 milímetros. Me acuerdo que el día siguiente de esa lluvia hicieron 29 grados y entonces ahí uno entendía una humedad increíble, ahí uno entendía por qué en Miami no se dan bien los viñedos, porque empezaron a salir champiñones por todos lados. Entonces, construir la bodega nueva cerca de la antigua nos permitía que en años difíciles podíamos usar las cubas nuevas de fermentación de acero inoxidable y descubar a las cubas antiguas y darles una segunda vuelta cuando uno necesita meter uva más rápido a la bodega. Gracias por la pregunta. Del 2003 al 2005 se compró el campo de Calcu en Marchihue y Xavier Jonet, un viticultor francés que ha sido nuestro asesor desde esos años, nos ayudó con el diseño de la arquitectura del viñedo, es decir, estudiar muy bien el lugar, estudiar los fondos y diseñar el viñedo óptimo para ese lugar. El 2007 fue la primera añada de Maquis Lien que echa la mezcla por Jacques Boissonneau, y además ese año también fue un año muy importante para nosotros porque comenzamos el trabajo con un paisajista belga muy talentoso que se llama Frank Adriansen, que nos empezó a ayudar con el tema de la plantación de estos corredores biológicos. Maquis es una viña muy especial porque está rodeada por ríos y ustedes saben que el agua atrae mucha vida. Y nosotros con estos corredores biológicos lo que hacíamos y lo que hacemos es llevar la vida desde los ríos hacia el interior de nuestros viñedos. Y esta biodiversidad para nosotros ha sido clave y nos dimos cuenta hace muchos años que era clave para nosotros. El año 2008 y 2009 fueron las primeras añadas de Maquis Franco y Maquis Viola y también del vino top de Calcu que se llama Calcu Futa. Del 2010 al 2017 para nosotros fueron años interesantes porque tuvimos muchos reconocimientos. Maquis Franco, todas esas añadas del 2010 al 2017 fue elegido como el mejor Cabernet Franc de Chile y Maquis Viola como el mejor Carmener del mundo según el Wine Advocate. Y eso para nosotros es un logro gigante, que nos enorgullece mucho. Desde luego que eso también fue importante para los negociantes. El año 2022, este año nosotros, que es el hito que estamos celebrando aquí con ustedes, conseguimos que 4 negociantes top, ustedes saben que empresas de negociantes son más o menos 400 que hay en Bordeaux. Nosotros nos juntamos con varias de las top y finalmente tuvimos a 4 que dijeron nosotros queremos trabajar con ustedes. Entonces tenemos un pool de 4 negociantes de los top 10 o top 15 de esas 400 que están trabajando con nosotros. Y lo entretenido, y una de las cosas que también les atrajo, es que como Maquis tenía esta fama de tener vinos que envejecen bien por décadas, nosotros tenemos inventarios de cosechas antiguas. Y entonces los negociantes incorporaron ahora una cosecha antigua y una cosecha nueva de Viola, y lo mismo para Franco, una cosecha nueva y una cosecha antigua para Franco. Es divertido, pero para los bordeleses es muy común guardar vinos para vender después, pero no es tan común que eso lo hagan viñas del Nuevo Mundo. Entonces fue un elemento diferenciador importante para ellos, sobre todo, y aquí ya luego vamos a pasar a los vinos, que cuando ustedes prueben, aquí uno se empieza a dar cuenta por qué Maquis tenía esa reputación de vinos que podían envejecer bien durante décadas. Bueno, los 4 negociantes con los que estamos trabajando, uno se llama Compagnie Médocaine,
una empresa súper interesante, es propiedad de una compañía de seguro gigante que es AXA. Otra se llama Verelatour. Verelatour es de un grupo suizo, una empresa súper seria, una de las top. La otra se llama Ginesté. Ginesté es de la familia Merlot. Ellos eran los antiguos dueños de la viña Chateau Margaux. Es la más grande de los 4 negociantes con los que estamos trabajando. Y la última empresa se llama Maison de Cave, que es conocida un poco en la industria como el Hermès de los negociantes, en el sentido que es un negociante ultra fino, pituco. No sé, yo puse ahí una foto de cómo son sus bodegas, porque es increíble cuando uno empieza a recorrer sus bodegas donde tienen guardados los vinos. Tienen guardados vinos, por ejemplo, oye, a lo mejor a ti te interesa la cosecha 1879, dicen, chuta, y uno casi se cae cuando ve la cajita de madera con los vinos de 1879. Entonces, ¿sí? Antes de pasar al tema más de los vinos, le he preguntado varias veces a Felipe, lo hemos conversado, que desde el punto de vista, digamos, frívolo, si se puede decir, este tema de la instrucción a través de los negociantes tiene 2 problemas desde el punto de vista comercial. Uno, que tú tienes una distribución mundial en ciertos países con cierta exclusividad y por lo tanto cuando Nike llega a través del distribuidor X o a través del negociante, obviamente ahí existe una posible roce que aquí afortunadamente como es hacia arriba es mucho menor, pero del negociante hacia abajo también hay una cierta tensión. Y lo otro que ocurre, y para comentarlo, es que técnicamente se pierde el origen del vino desde el punto de vista arancelario. En otras palabras, cuando uno exporta el vino a Francia y después ese vino se vende en Brasil, termina pagando el arancel que Europa tiene con Brasil y no el que Chile tiene con Brasil. Y lo hemos comentado varias veces, por ejemplo, el caso Almaviva, que Federico siempre lo dice, o sea, Almaviva paga un nivel de arancel al ingresar desde Francia a Brasil por este problema de pérdida de origen, que es un tema netamente burocrático, no tiene ninguna relevancia desde el punto de vista del vino. A ver si puedes comentar esos temas que son... Sí, pues son tremendos temas. Mira, el último tema es interesante porque hoy día incluso por temas, por la preocupación que existe hoy día medioambiental, de huella de carbono, etcétera, muchos de estos negociantes con los que estamos trabajando nosotros le dicen a sus clientes, a ver, nosotros ya mandamos un contenedor de vino a Bordeaux, o sea, pero le dicen a algunos clientes que tienen capacidad de comprar volúmenes más importantes, le dicen, si ustedes quieren comprarnos a nosotros, negociando, pero retirar el vino en Chile, ustedes lo pueden hacer. Y eso es algo que se puede hacer y que se está haciendo más y más. Entonces, nosotros estamos recién empezando, no te puedo decir cuánto va a ocurrir, pero encuentro que es interesante también la mirada de eso, no solo por el tema, no sé, el caso de China, por ejemplo, lo veía yo con los negociantes, me decía, aquí los clientes que recojan el vino en Chile se van a ahorrar un 14% por temas de tratados de libre comercio que tiene Chile. Pero además está el tema de reducción de huella de carbono. Es mucho más eficiente recoger en Chile que... Ahora, en el caso nuestro también, Claudio, nosotros les entregamos básicamente gran parte de los países del mundo a los negociantes, pero nosotros nos quedamos con Sudamérica. Entonces, Brasil, por ejemplo, al menos por el momento, nosotros vamos a seguir vendiendo directamente. Y nosotros en Brasil hemos estado creciendo mucho, tenemos a los mejores aliados allá, entonces nosotros dijimos, es increíble para los negociantes hoy día, Brasil está siendo un mercado importante y nosotros lo defendimos.
a ver, algunos puntos claves para entender un poco más Maquis, ¿ah? Y antes de que nos tiremos a probar los vinos. Maquis, como les decía yo, es una viña rodeada por 2 ríos. Está en el centro de Colchagua, en una comuna que se llama Palmilla, pero estos 2 ríos que la rodean tienen un efecto gigante sobre las características de las uvas y por lo tanto de los vinos de Maquis. Los ríos nos protegen contra las heladas en primavera, pero también tienen un efecto de bajarnos las temperaturas máximas en verano. Nosotros, cuando comparamos la información de nuestras estaciones meteorológicas con muchas otras personas de cerca nuestro en Colchagua, nuestras máximas en verano son alrededor de 1,5 y algunos días 2 grados Celsius más bajas. Puede no parecer mucho, pero para las parras la verdad es que es bastante importante. Porque esto nos ayuda, este efecto de refrescar el verano nos ayuda a tener vinos con un balance natural, vinos que no se necesita corregir la acidez, vinos que en general tienen niveles de alcoholes bastante moderados. Ustedes saben que ha estado haciendo más calor estos últimos años, pero claro, ahora es más posible toparse con algunas cosechas de 14 grados de alcohol, ¿ah? Pero también tenemos muchas cosechas donde nuestros vinos tienen más cerca de 13,5% de alcohol. Y los vinos con alcoholes más moderados tienen algo muy atractivo porque son más fáciles de maridar con comida. Entonces, ese balance natural unido también a las notas más florales que son típicas de los vinos de Maquis o a una fruta fresca y aromas herbales muy finos son consecuencias sobre todo de los ríos. Lo segundo que para nosotros es fundamental dentro del terroir de Maquis es el equipo humano. Nosotros hemos conseguido tener un equipo interno, está Rodrigo Romero acá, nuestro enólogo jefe, don Jaime Gatica, nuestro jefe agrícola, son como de un compromiso y de un cariño por este proyecto gigante. Y a ellos se unen también consultores técnicos de los más prestigiosos del mundo, Xavier, asesorando viñas como Opus One hace ya más de 10 años, es el asesor vitícola de Opus One, de Joseph Phelps, trabajó mucho con Cheval Blanc y por eso llegó después a Cheval des Andes. Entonces tiene una experiencia no solo francesa sino que internacional. Y Eric Boissenot, que es el principal consultor en Burdeos, o sea, yo creo que más de un 90% de los chateaux top de Burdeos, las mezclas las hace Eric. Entonces imagínense ustedes el privilegio de contar con este equipo. Y nosotros entendemos que este equipo para nosotros es clave para ir avanzando en hacer vinos que son cada vez más precisos, más limpios, más puros. Otro elemento que es clave dentro del terroir son los suelos. Son suelos súper especiales y yo no conozco otro lugar en Chile que tenga estas características porque son suelos con una capa gruesa de arcilla, 2 a 3 metros de profundidad, pero debajo de las arcillas hay gravas. Aquí en esta foto no se nota además, pero el nivel del agua que rodea a nuestros viñedos, el agua está más o menos entre 10 y 14 metros más abajo que el viñedo. Entonces es como tener un dren gigante a cada lado del campo. Cuando tenemos años lluviosos, las arcillas atrapan agua, la guardan y los excesos drenan por las gravas hacia los ríos. Entonces pasa una cosa bastante extraordinaria y es que estos viñedos se pueden cultivar sin riego en añadas con precipitaciones normales, que son cada vez menos normales. ¿Ah? Pero si hay años algo más secos, muchas veces con un riego alrededor de pinta basta para terminar la temporada. Y esto contribuye muchísimo a desarrollar taninos potentes, pero sobre todo elegantes. El tema de la sustentabilidad y la vida en Maquis, yo les contaba antes cómo nos empezó a ayudar hace varios años Frank Adriensen, pero nosotros tenemos una cantidad de iniciativas, fuimos del grupo de las primeras viñas chilenas en certificarnos como sustentables y nosotros usamos energía geotérmica en la bodega, cuidamos la biodiversidad, tenemos estos corredores biológicos,
Ahora, si ustedes van en invierno, tenemos ovejas, tenemos gallinas mapuches que nos ayudan a controlar algunas plagas. Y toda esta mínima intervención en los viñedos suma y nos ayuda con la pureza y con la definición de nuestros vinos. Y el último elemento que a mí me parece clave también, les dije algo antes del terroir de Maquis, son los viñedos, porque estas son, básicamente nuestros mejores viñedos son selecciones masales, antiguas, de Cabernet Franc, de Carmener, de Cabernet Sauvignon, selecciones que se han adaptado bien a ese lugar, además plantadas sobre pie franco, ¿eh? no injertados, y estas selecciones nosotros también entendemos que juegan un papel clave en la complejidad y en la fineza de nuestros vinos. ¿Por qué las selecciones masales son tan claves? Porque cuando ustedes tienen una selección masal, a diferencia de una plantación clonal, en la clonal son todas las plantas genéticamente idénticas. En la masal son todas, por ejemplo, Cabernet Franc, en un cuartel de Cabernet Franc, pero hay pequeñas diferencias. Hay plantas que brotan unos días antes, que pintan a lo mejor unos días antes o unos días después, y también después la madurez no es absolutamente homogénea. Y eso da una riqueza aromática y unas capas que es muy difícil de conseguir, me parece a mí, con plantaciones clonales. Les presento aquí a nuestro equipo. Rodrigo Romero, que anda por ahí, Jaime Gatica, nuestro jefe vitícola, Xavier, nuestro consultor vitivinícola, y Eric, que nos ayuda a hacer las mezclas. En eso estaba yo la semana pasada trabajando con Eric allá en su laboratorio en Lamarck. Esto es lo último antes de pasar a los vinos. El estilo enológico. Yo diría que lo más importante de lo que nosotros hacemos con este equipo, con Eric, y es algo que a mí me encanta, es que yo creo que la mejor forma de decirlo es que es como que nos hubiéramos enamorado de un lugar y respetamos realmente las características de esa uva. No tenemos una idea clara, no tratamos de forzar el vino hacia una idea preconcebida de lo que nosotros queremos hacer a partir de esas uvas, sino que hacemos el mejor trabajo posible y vamos viendo qué es lo que nos entrega esa uva. De cierta forma, nuestra estrategia enológica es que desaparezca la mano del enólogo detrás de la fruta y que ojalá sea la fruta la que brille. Entonces, cuando elegimos, por ejemplo, barricas, son barricas súper respetuosas de la fruta y no barricas que marquen mucho y que puedan tapar características de la fruta. Eso es un poco lo que está detrás de nuestro estilo. ¿Qué vamos a probar hoy día? Miren esa foto, esas gallinas mapuches comiendo burritos en un viñedo de Maquis. Vamos a probar 2 cosechas distintas de Maquis Franco, que son las 2 cosechas que los negociantes compraron ahora, Franco 2016 y Franco 2012, y vamos a probar también 2 cosechas de Viola, nuestro Carmener ícono, la 2015 y la 2010. Partamos por favor con la primera copa que tienen ustedes a su izquierda, que es Franco 2016. Esto también fue un riesgo que tomamos. Yo tomé la decisión de presentarles este vino a los negociantes, el Franco 2016, porque, ¿saben ustedes? El 2016 fue un año muy difícil. Hubo muchos vinos íconos que no existen en esa cosecha. Tuvimos, al igual que el año 2002, tuvimos la corriente del Niño, llovió mucho como a partir del 7 de abril, en Maquis nos cayeron 110 milímetros y una semana después nos cayeron 90. No quiero equivocarme, pero me parece que en Santiago el año pasado, en todo el año, cayeron 80. Aquí en 10 días nos cayeron 200. Pero gracias a Dios, en el tipo de suelo que tenemos nosotros en Maquis, estos suelos con mucha arcilla, las uvas pierden las notas más herbales, más piracínicas
temprano en la temporada. Pero entonces, tanto Franco como Viola 2016, que no vamos a probar hoy día, se cosecharon antes de la lluvia, días antes de la lluvia. Pero ese año pasó otra cosa que fue rara, que fue que los primeros días de marzo, después de un verano que venía siendo relativamente cálido, los primeros días de marzo, como el 3 o el 4, bajaron las temperaturas. Me acuerdo que con Rodrigo nosotros sentíamos que le faltaba poco a las uvas para estar listas y fue como que las hubiéramos metido en el refrigerador. Y avanzaban muy poco, semana a semana, hasta que hubo un momento que nosotros dijimos, están listas, cosechemos. Y gracias a Dios, porque como 10 días después de eso vinieron las lluvias grandes. Lo interesante de Franco también es que yo les conté a ustedes, durante años nosotros tuvimos un único vino que era Maquis Lien, y cuando empezamos a trabajar nosotros con Jacques Boissenot, el papá de Eric, que lamentablemente Jacques murió el año 2014, pero cuando comenzamos nosotros a trabajar con Jacques, Jacques el año 2008 probó todos los componentes para hacer la mezcla de Maquis Lien 2008 y me dijo, ¿sabes qué, Ricardo? Este año vamos a tener un muy buen Maquis Lien, pero tú tienes que embotellar esto por separado. Y era nuestro mejor Cabernet Franc. Y ese fue el momento en que nació Maquis Franco. Como les decía yo antes, Maquis Franco es nuestro mejor Cabernet Franc, ha estado entre los tintos mejor calificados de Chile y el mejor Cabernet Franc según el Wine Advocate desde la cosecha del 2010 hasta el 2017, de hecho, perdón. Y lo mismo aplica en general para Tim Atkin y Descorchados. Yo puse aquí un par de citas que las traduje, pero no sé, el Wine Advocate, por ejemplo, escribió complejo y sutil, balanceado y elegante, excelente equilibrio y fineza, gran frescor y taninos refinados. Y Tim Atkin dijo que consideraba que estaba a la altura de los mejores ejemplares de la cepa. Esta añada Cabernet Franc, aquí se refería a la 2016, con un 6% de Cabernet Sauvignon, en una maravilla en el 2016, un tinto sutil, herbal, refinado, con notable complejidad, notas de césped, de hierba. Es interesante este 2016 porque cuando terminó la fermentación nosotros no sabíamos si íbamos a tener Franco ese año. Se sentía especialmente como delicado, frágil, y fue un vino que en las barricas fue creciendo todo el tiempo hasta transformarse en el vino que es hoy. Aquí hay algo de información técnica sobre los dos francos que estamos probando. O sea, por las mezclas, 94% Cabernet Franc, 6% Cabernet Sauvignon. Me acuerdo bien que parte importante de ese Cabernet Sauvignon el año 2016 son, de hecho, unas prensas de Cabernet Sauvignon para darle más fuerza y más potencia. Y los puntajes, en el fondo, fue una sorpresa, pero para Tim Atkin el 2016 le puso 97 puntos y fue el segundo puntaje más alto que le puso a un vino chileno ese año. Robert Parker, en cambio, le puso 95 puntos. También fue el mejor Cabernet Franc para Descorchados con 94. Y la cosecha 2012, oye, y aquí si quieren desordenarse y hacer preguntas o comentar, por mí feliz, porque el 2012 a mí siempre me impresiona. Este vino se embotelló y se demoró años en mostrarse más abierto, más generoso, más disponible como para que uno lo bebiera. Y hoy día todavía yo lo pruebo y me impresiona la juventud que tiene este vino.
La añada 2012, como ustedes ven, es una añada fue 100% Cabernet Franc. La añada 2012 fue muy distinta a la 2016 porque fue un año cálido. Teníamos vallas muy pequeñas y por eso también esa potencia, esa fuerza del 2012. También, bueno, sacó bastante buenos puntajes. Y como les decía, no sé, después de embotellarse se demoró años, como 3 o 4 años en comenzar a abrirse un poco más. Jack Wasden era muy divertido porque Jack decía, este es un vino que usted tiene que esperar unos 8 a 10 años antes de presentarlo. Se pone bastante cuesta arriba el negocio así. Pero si se fijan, no sé cuál es la idea que tienen ustedes, pero hoy día el 2012, si a uno se lo presentaran a ciegas, difícilmente uno diría que es un vino que tiene 10 años, ¿no? Sí, pues el cordero. De nuevo, don Héctor usted, don Héctor, siempre me ha dicho que para usted uno de los vinos chilenos que se toma con más gusto con cordero es el Cabernet Franc nuestro, es Franco. ¿Eh? Para el cordero, en esta ocasión, voy a hablar de los vinos primero. Sí. El 16, que fue un año difícil, bien. Me voy a referir primero al 2016, que lo encuentro que es un vino que tiene una fineza de taninos, es como un tapiz de texturas realmente delicadas. Es increíble, increíble. Yo creo que la añada 2016, si bien es cierto, tuvo varias dificultades por la gran cantidad de lluvia que cayó en pocos días, en este caso logra un vino de una fineza, de una textura, pero al mismo tiempo el vino tiene una impronta en la boca que me llena, es placer, es un vino de placer, fineza. A ver, de repente me han retado porque yo digo que es un vino, es una bailarina para mí, por la fineza que tiene. Lo veo así como un ballet, que vaya en ese lado. En cambio, el otro, el 12, indudablemente, que es un vino, porque fue una cosecha más cálida, y tiene una carga tánica, pero que va acompañada de los componentes. De hecho, hay 14 grados de alcohol, pero yo creo que el terroir, el que mantiene al vino igual con frescor, porque los vinos que evolucionan bien, por supuesto, van a tener taninos, fenoles, pero también tienen ¿cómo se llama? Ahí se ve a ver, ¿dónde están los datos del 16? Perdón, del 12. Abajo. ¿Arriba? Al medio abajo ya. Ahí están. A ver, por los datos técnicos, no sé si vamos a hablar de datos técnicos, pero que tenga un pH de 3,47 es remarcable. Y eso es lo que lo mantiene al vino vivo. Yo creo que va a continuar evolucionando. A ciegas, yo no sé si la habría, si me dicen que es la añada 2012, no, tendría dificultades. Así que gracias por avisarnos antes. No, eso. En todo caso, si yo tengo un cordero preparado con al romero, yo en este caso, yo preferiría más el segundo vino, ¿no? Porque tiene los taninos que van a minorar la grasitud. Muchas gracias, don Héctor. ¿Sabe qué? Que cuando tradujimos con Laura los comentarios de Tim Atkin es divertido, pero Tim escribió que el 2016 para él
era un vino que tenía la pose de una bailarina de ballet. ¿Ah? Y nosotros lo sacamos porque dijimos, no, esta cuestión, esto va a ser... O sea, nosotros ahí nos negamos al bullying, pero lo sacamos. Si ustedes lo buscan en el informe de Tim Atkin, eso es algo que escribió, sí. Lo notable también que tiene el 2016, que me tomo un poco de lo que decía recién don Héctor, es que esto de que las últimas 3 semanas antes de la cosecha hayan sido tan frescas, porque fueron temperaturas máximas de, no sé, 14 grados, una cosa así, hizo que nosotros tengamos en el 2016 aromas que en cosechas normales se pierden con el calor, con el sol, se queman. Entonces, este era un vino que a mí nunca se me va a olvidar, cuando fermentaba tenía un olor como a hinojo, que normalmente nuestro Cabernet Franc no tiene, y todavía tiene algo de unas hierbas de cocina súper finas para mi gusto, que son muy ricas porque eso junto a la fruta fresca que tiene lo hace muy fino y muy elegante en la nariz. Pasemos por favor a las 2 últimas copas que son Viola, que son Maquis Viola, y este ha sido nuestro mejor Carmener desde el año 2009. Yo les contaba recién, durante años produjimos un único vino que era Maquis Lien. El 2008 llega Jacques Boissenot y nos dice, ¿sabes qué? Vamos a tener un muy buen Maquis Lien este año, pero tú tienes que embotellar esto por separado. Ahí nació Franco. Al año siguiente fui a la marca a hacer las mezclas, probó Jacques todos los componentes y dijo, ¿sabes qué? Vamos a tener un excelente Lien y un excelente Franco este año, pero este Carmener tú lo tienes que embotellar por separado, y ahí nació Viola. El Carmener es bien interesante porque hoy día existen Carmener que se embotellan como Carmener, desde luego en Chile muchos, pero también en California, en Italia, en Francia, yo veía hay algunos en Sudáfrica, en Argentina, en China. Y entonces el hecho de que el Wine Advocate a nosotros nos haya catalogado tan bien Viola durante muchos años es algo que también nos ayudó mucho con los negociantes. Porque igual a mucha gente le impresionaba, claro, el Carmener puede no ser una variedad tan conocida, pero que el Wine Advocate lo ponga como el mejor Carmener del mundo durante varios años. De hecho, hubo un año que Luis Gutiérrez escribió, no me gusta el Carmener y me encanta Viola, porque la verdad es que lo encontraba un Carmener muy diferente. Y ¿saben qué? Que yo por eso que les conté, les partí contando un poco las características del terroir de Maquis, porque de nuevo, en este lugar, con este tipo de suelos, con mucha arcilla, y donde los viñedos pueden pasar prácticamente sin riego durante todo el verano, las uvas pierden el verdor muy temprano. Y nuestros mejores Carmener, como es el caso de Viola, son nuestros cuarteles que nosotros cosechamos antes, extrañamente. Entonces, si ustedes prueban, por ejemplo, partamos por a ver, 2 palabras en realidad antes de mostrarle un poco más de información de los vinos, pero miren lo que escribió el Wine Advocate. Este es simplemente un Carmener fenomenal, es sutil y floral, tremendamente elegante y con un final muy sabroso. Y Tim Atkin también fue más o menos concordante, puso floral, fresco y balanceado, con taninos en capas, frutos rojos, hojas de tabaco y una acidez refrescante. A todo esto, la acidez de estos vinos es una acidez natural. El Carmener muchas veces tiene una tendencia a perder bastante acidez. Bueno, los vinos que estamos probando aquí, tanto el Cabernet Franc como los Carmener de Viola, son vinos que tienen una acidez natural. La cosecha 2015 es un 87% Carmener y un 13% del mejor Cabernet Franc que tenemos nosotros, del que usamos para Franco. Este año tiene 13,5% de alcohol y
no sé, un vino que yo encuentro hoy día es un placer de beber. La añada 2010, en cambio, también encuentro que es interesante. La añada 2010 fue una cosecha bien especial porque fue una cosecha más fresca. Mientras, a ver, la añada 2015 tuvo algo que para nosotros marcó un hito, en el sentido que en la primavera del 2014, es decir, la primavera anterior de esta cosecha, hubo lluvias importantes cerca de Navidad. Y nosotros tuvimos bayas, tamaños de grano más grandes que lo habitual. Y entonces es un vino, el 2015, que se mostró más abierto y más generoso desde mucho más temprano que lo que nosotros estábamos acostumbrados. La cosecha 2010, en cambio, fue una cosecha seca, pero una cosecha bastante fresca. Me acuerdo que Conchitoro hablaba de la cosecha histórica por la 2010, porque fue una cosecha muy buena. Además porque durante la época de la cosecha, precisamente, durante la época de la vendimia, las temperaturas fueron más bajas, lo cual es especialmente bueno para las viñas grandes que tienen que meter volúmenes gigantes de uva adentro de la bodega. Así que, de todas maneras, una cosecha histórica. Bueno, y ahí tienen algo ustedes de los puntajes. Me encantaría también si alguien tiene algún comentario respecto a Viola. Perdón, déjame pasarte porque como estamos por streaming para que te puedan escuchar. Perdón, Ricardo, creo que lo dijiste, pero el Carmener que ustedes tienen es selección masal o... ¿Sí? Selección masal, perfecto. Bueno, nosotros ya hemos probado estos vinos con comida, pero el potencial gastronómico, yo creo que ahí habla también de la acidez que tiene. Y cuéntame tú, ¿cuál sería, desde tu punto de vista, el maridaje perfecto para este Carmener? Perdón, pero Rodrigo, ¿por qué? Rodrigo aquí, nuestro enólogo, es seco para el tema maridaje, así que yo le voy a tirar la pelota a él. Rodrigo, ven por favor. Sí, bueno, primero que nada, soy Rodrigo Romero, enólogo de Maquis. Muchas gracias a todos por haber venido. Un placer tenerlos a todos acá, primero que nada. Frente a tu pregunta, ¿cuál era el mejor maridaje para este Carmener? Por lo general, los Carmener en Chile son Carmener que son muy dulces, con alcoholes quizás mucho más elevados de lo que tenemos acá, en que estamos hablando de un Carmener de 13,5 grados de alcohol. Y siempre se habla de que el Carmener marida muy bien con empanadas o con pizzas, pero en este caso yo creo que nuestro Carmener, al tener estos aromas más como a salvia, aromas más como a finas hierbas, también va por ese lado, va por el lado de platos, quizás pastas con una salsa en bases a romero, salvia. Ese tipo de platos me parece que podría maridar perfecto con este Carmener. Aparte de la acidez que tiene, le da una versatilidad muy grande para distintos platos, no solamente platos dulces o tipos más especiados como comidas thai, sino que otro tipo de platos quizás un poquito más sofisticados. Eso. Bueno, aprovechando que estoy acá, me gustaría decir un par de palabras en realidad. Muy buena la presentación, Ricardo, pero muy precisa de todo. A mí una de las cosas que
que siempre me dijeron cuando hacía vendimias en el extranjero, era que los vinos chilenos eran medio fome. En realidad, que todas las añadas se parecían unas a otras. Era como el típico problema de los vinos chilenos. Y eso era porque los vinos chilenos por lo general se hacían, o los más conocidos son vinos más masivos, de grandes volúmenes, en donde la empresa o la viña trata de homogenizar año a año la calidad para hacer un vino más commodity. Pero desde hace un tiempo la parte viña, no solamente en Colchagua, sino que en muchos lugares de Chile, se han dedicado a expresar el terroir. Aparecieron los vinos de autor y aparecieron también los vinos de terroir, donde el autor queda detrás y queda más la expresión del lugar. Y eso es a lo que nosotros nos dedicamos. Cuando decía Ricardo de quedar como que el enólogo, el viticultor, quede detrás de la botella, ese es el concepto de Maqui, sino que expresar año a año lo que nos entrega el lugar. Ricardo decía que nos enamoramos del lugar, y eso es verdad. En realidad, la idea es mostrar la versatilidad y la diferencia que existe año a año en nuestro terroir. Desde hace un tiempo a la parte, cada vez los climas han sido más distintos. Principalmente para mí desde el año 2016, todos los años han sido súper distintos. Y la idea nuestra es poder plasmar eso en cada botella. Así que es por eso que encontramos un 2016 muy elegante, como una bailarina, como decía don Héctor, y tenemos también vinos que son más corpulentos. No buscamos homogenizar los vinos, buscamos mostrar la realidad de cada año. Eso por lo menos es nuestra filosofía. Muchas gracias. Bueno, esa es la presentación. Espero que se hayan entretenido en esta conversa de vino. Ha sido un agrado tenerlo acá. Muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias nuevamente. Gracias, Ricardo. La verdad que estuvo muy entretenido. Quiero aprovechar la oportunidad también de despedir a toda la gente que nos está viendo vía streaming. Muchas gracias por estar con nosotros en la distancia. Los echamos a muchos de menos. Sabemos que algunos quisieron estar acá, pero que no pudieron. Bueno, ahora la idea es invitarlos, y por qué no decirlo, y tal vez con poco pudor, digamos, a seguir celebrando, digamos, este momento bien importante para nosotros. Tenemos afuera un cóctel. Esperemos que lo disfruten, que conversemos, que disfrutemos. Y al final va a haber un regalo muy especial para cada uno de nosotros, el cual tienen que explicarlo. Sí, la verdad es que para darle las gracias por venir y para compartir con ustedes la alegría de estar aquí y de estar dando este paso, les tenemos de regalo a cada uno de ustedes una botella de Maquis Lien 2003. Fue nuestra primera cosecha.